Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Asociación AECUS y de la Iglesia Bíblica Emanuel. Bien, entonces iniciamos ya este segundo foro sobre la pena de muerte a la luz de la Biblia. Tenemos las palabras de bienvenida a cargo del pastor Carlos Paredes, de los dueños de casa, la Iglesia Emanuel. Pastor. Muy buenas noches, queridos hermanos. A cada una de las personas que estén visitándonos, más allá de la congregación a la que usted pertenezca, que la palabra y el mensaje que van a traer los expositores en esta noche sea una palabra de bendición. ¿Podemos hacer una oración, les parece? Oramos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, y en el nombre de Jesucristo queremos declarar este tiempo, un momento, Señor, para que tu palabra pueda ser la que nos interpele, la palabra tuya nos confronte, Señor. Pero más allá de esa palabra podemos también saber lo que está en tu corazón. Y permítenos por medio de tu Espíritu Santo, Dios, llegar a entender esos secretos, esos tesoros escondidos en tu corazón. Y por eso queremos bendecir a cada uno de los expositores en esta oportunidad, para que ellos sean esos instrumentos tuyos, trayendo una palabra que pueda traer bendición para nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Bien, tenemos ahora las palabras de bienvenida a nombre de la Asociación AECUS, a través de su presidente, el señor Jorge Márquez Chajú. Estimados hermanos y amigos, AECUS agradece la presencia de ustedes esta noche y la respuesta que venimos teniendo al primer foro realizado hace 3 semanas. Nuestro propósito es crear el espacio necesario para que pastores, profesionales, dirigentes y pensadores evangélicos puedan expresar sus ideas sobre los diversos puntos de la agenda nacional que requieren de una respuesta ciudadana desde nuestra perspectiva de fe. La respuesta a este esfuerzo ha sido sumamente positiva y hoy nos están solicitando organizar estos eventos en el interior del país, cosa que esperamos realizar próximamente. Necesitamos, como evangélicos, crear un liderazgo que pueda responder con solvencia a los requerimientos sociales y que tenga capacidad de ser eficiente en el manejo público, lo cual dará un buen testimonio de nuestra participación. Por ello seguiremos trabajando, en principio, en la construcción de puentes entre los diversos sectores de opinión de la comunidad evangélica. Ayer tuvimos al presidente UNICEF y hoy al presidente CONEP. Y es que para ser realmente influyentes debemos construir puntos de encuentro y de consensos mínimos sobre los cuales influenciar nuestro Perú tan debilitado y desesperanzado de un cambio real. Puntos de encuentro y consensos mínimos es lo que pretendemos construir en el caso de la aplicación de la pena de muerte, pero además trabajar también en la agenda social de la Iglesia, la política anticorrupción, la democracia real y sobre problemas como el homosexualismo, la prostitución o el aborto. Por ello, AECUS ha planteado la creación del Foro Permanente de Pensamiento Evangélico, que próximamente ustedes conocerán y al que invitaremos a los más destacados pensadores que puedan decirnos algo sobre estos temas. Muerte, tanto Agustín como Santo Tomás de Aquino, que son los teólogos no solamente católicos para esa época, sino teólogos cristianos, sostenían la previsibilidad de la aplicación de la pena de muerte, porque ellos partían de un concepto también filosófico, el concepto de Aristóteles. Aristóteles es de algún modo la base filosófica para la teología de Agustín y de Tomás de Aquino. ¿Y qué decía Aristóteles? Que un hombre que comete crimen, un criminal, llega a ser
un malvado en sí mismo, y un malvado en sí mismo ya no tiene posibilidades de recuperación, de rehabilitación. La teología cristiana hasta el medievo tomó de Tomás de Aristóteles para fundamentar filosóficamente también la comprensión sobre el tema, la comprensión de su pensamiento cristiano. Luego nos hemos movido en la perspectiva de Calvino, de Lutero, nos hemos movido en la perspectiva de teólogos tan importantes como Karl Barth en los últimos años, y ellos han ido asumiendo otros roles, otras perspectivas, desde las cuales precisamente con otros fundamentos, otras herramientas filosóficas de comprensión, han ido entendiendo que la posibilidad del ser humano va más allá de el acto pecaminoso o criminal que pueden cometer, sino que ellos mismos se constituyen también una potencia personal y una potencia de libertad que les da cierta dignidad a pesar del pecado y a pesar de la maldad que los pueda caracterizar en su naturaleza. Y desde esa perspectiva, los individuos, las personas, se hacen sujetos de derechos, y como sujetos de derechos pueden también ser habilitados en su existencia y en su tratamiento, en el tratamiento del mal y del delito que cometen. Yo creo que estos elementos deben ayudarnos a pensar, por lo menos en esta perspectiva esquemática, cómo nosotros somos confrontados ahora, no solamente a dar una respuesta mecánica, a dar una respuesta, a hacer una fórmula como respuesta a los problemas en los que estamos confrontándonos, sino a seriamente pensar e intentar pensar teológicamente e intentar pensar desde el punto de vista cristiano el tema de lo humano. Y yo quiero concluir solamente señalando algunas apreciaciones en torno a los aspectos más jurídicos del tema de la pena de muerte. En primer lugar, señalar de que la pena de muerte, el tema de la pena de muerte es un tema que no solo corresponde a la reflexión teológica, sino que corresponde fundamentalmente a la filosofía y al derecho penal. Nosotros como cristianos, como iglesia, debemos pensar teológicamente, debemos buscar respuestas teológicas, pero debemos ser también respetuosos del campo de la filosofía y el derecho penal, para que cualquier solución, cualquier planteamiento que se dé en este debate no sea un debate religioso, no sea un debate estrictamente moral, sino que sea un debate ético. Y siendo ético, se corresponda también a los aspectos centrales de la filosofía y del derecho penal. Y por otro lado, finalmente, nos parece importante que nosotros podamos pensar esta temática desde la perspectiva de las convenciones y desde la perspectiva de la inserción que nuestro país tiene en el derecho internacional, frente al cual somos responsables, hemos asumido responsabilidad y tenemos la obligación de la continuidad y de respeto de los mismos. Nosotros podemos tener como cristianos una óptica de convicción, y desde esa óptica de la convicción tener ideas, tener presupuestos que son válidos para nosotros como cristianos. Pero también el mundo y la sociedad no se mueve por convicciones, se mueve en el ámbito de las responsabilidades, se mueve en el ámbito de decisiones que tienen que ver con la justeza de la existencia social, de la existencia comunitaria. Y ahí nosotros debemos también ser respetuosos de ese plano, de esa dimensión de responsabilidades que debe caracterizar a la construcción de las sociedades en las que vivimos. Quiero afirmar esto en perspectiva de un esquema de reflexión de pensamiento que en todo caso espero sea enriquecido también por nuestros hermanos que van a continuar este diálogo. Muchísimas gracias. La justicia está en el lugar que le corresponde. Hay personas justas que están administrando justicia,
Perú, dentro de los países de Latinoamérica y del mundo, es uno de los países que tienen menos del 50% de gobernabilidad, y uno de los problemas que impide tener un mayor porcentaje de gobernabilidad. Chile tiene el 86%, Chile tiene un nivel de justicia y anticorrupción el doble que nosotros los peruanos. Y todo por la desconfianza que hay en las instituciones, la desconfianza que hay por la calidad de personas que desconocen lo que es la verdadera justicia, y a la hora de juzgar no hay coherencia, no hay relación con esa perfecta justicia de Dios que sí está presente en el corazón suyo, en su vida. Los países en el mundo que ocupan los primeros lugares en justicia y en anticorrupción son los países que tienen un mayor porcentaje de cristianos. Entonces los que administran, los que gobiernan, son gente temerosa de Dios, porque saben lo que es justicia de Dios, saben lo que es el principio de equidad, saben actuar con rectitud, lo cual no está sucediendo en nuestra nación. Por esa razón nos queda orar, para que la muerte no se la arrebatemos fácilmente a cualquiera. La palabra dice en el libro de Romanos que Dios ha puesto a las autoridades y que tenemos que someternos a ellas. Ellas son las que llevan la espada en el nombre del Señor. Pero verdaderamente, ¿conocen a Dios? ¿Entienden a Dios? Cuando Dios dice en su palabra que Él es el que escoge para que le seamos testigos, siervos, ¿dónde vamos a ser testigos y siervos? Si no es en la sociedad. Pero dice, me conocerán, me creerán y me entenderán, para que podamos honrarlo, para que podamos hacer las cosas con temor. Cuando los reyes en Israel nombraban los jueces, le decían, juzgaréis con temor de Dios, no con justicia de Dios, no como juzgadores, como hombres en sí, con justicia de hombre. Por lo tanto, no admitiréis cohecho, ni aceptaréis soborno, ni haréis acepción de persona. Por eso le leí Eclesiastés 5:8, porque hay opresión, hay aflicción en el corazón de la nación, porque aún la iglesia no ha ocupado su lugar, y que podamos ver estos asuntos de la pena de muerte con sabiduría, con entendimiento, porque termino, hay países donde se declaran en contra de la pena de muerte, pero permiten el aborto, permiten la eutanasia, hay mucha corrupción. Yo hace poco fui a Ica a predicar a Pisco y tuve que llevar de emergencia a un compañero mío, y a la hora que lo llevé al hospital regional de Ica murió de un infarto al corazón, porque no habían los instrumentos para atenderlo y sacarlo del cuadro, por causa de la corrupción, por causa de tanto dinero que robaron. Ellos también son tan homicidas como los violadores, a los cuales quieren sentenciar con la pena de muerte ahora. Muchas gracias. Pienso que los cristianos somos llamados a tener un rol profético en la sociedad. Se nos dijo ser sal de la tierra, ser luz del mundo. Somos aproximadamente el 15% de la población nacional y todavía no somos una voz profética. Es una verdadera lástima. Y la voz profética se va a dar salando la tierra en todos los aspectos de la vida cotidiana. Se puede decir que, como han dicho mis compañeros, hay una agenda política, civil. Después podemos comentar eso acerca de defender o cuestionar la pena de muerte. Y frente a este tipo de movimientos, nosotros necesitamos hacer oír nuestra voz también. Y yo quiero dejar algunas consideraciones bíblicas, porque somos hombres de la palabra, ¿verdad?
El principio del mundo no es sociológico, no es filosófico, el principio del mundo es espiritual. Y necesitamos tener en cuenta eso. Y ya lo han dicho mis hermanos y consiervos, no cabe ninguna duda que la pena de muerte está dictaminada en la Biblia. Y no está dictaminada por los hombres, está dictaminada por Dios. Y como dijo el pastor Soria, este es un principio universal, un principio que está vigente y no vamos a detenernos en esto. Cuando en Génesis 9:6, ¿tienes tu Biblia abierta? Yo te ruego que abras tu Biblia. Cuando en Génesis 9:6 el Señor dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, está mostrando cuán único es el valor del hombre. Cuando se asesina a un hombre, no se está acabando con una vida meramente, se está borrando la imagen de Dios que está allí en la víctima. Muchos argumentan que los jueces pueden ser corruptos, que la corrupción está calando en las bases mismas de la sociedad. Sí, es verdad. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía cuando dijo esto? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que se iba a corromper el sistema judicial peruano? ¿Que nos da vergüenza decirlo? Y sin embargo Dios dijo, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Cuando el Señor dictamina eso, está diciendo que la víctima es portador de la imagen de Dios en sí mismo. Muchas veces se dice, ¿qué pasa cuando se equivoca alguien y una víctima va a terminar injustamente asesinada o ejecutada por un mal dictamen, por un mal fallo? Sí, es posible que hayan errores, es posible que se violenten algunos derechos humanos justamente por la pecaminosidad del hombre que puede equivocarse. ¿Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar en los derechos humanos de las víctimas? Allí no son solamente algunos errores, todas son víctimas, todos mueren. El verso anterior, 3 veces, lee en tu Biblia, 3 veces hay una demanda del Señor. Por favor, léelo. Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la levantaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, levantaré la vida del hombre. 3 veces habla de demandar esto. Y no podemos pasar por alto que, por supuesto, hay que distinguir entre asesinato premeditado y un asesinato o una muerte accidental. Pero allí tenemos, en estos 7 primeros versículos, tenemos lo que se llama la ley de la vida. Y el principio fundamental es que toda la vida pertenece a Dios. No sé si leemos con cuidado el verso anterior, que casi nunca se menciona. Allí Dios está diciendo que la vida le pertenece y que va a demandar la vida de un animal que asesine, que mate a un hombre, y también va a demandar la vida de aquel que ha sido asesinado. Un autor, una autoridad como Derek Kidner dice: esta es la ley de la sangre, la ley de la vida, porque toda vida pertenece a Dios. Y esta ley no solamente aquí limita los derechos de los hombres sobre las criaturas de Dios, y ojo, va más allá de matar a un ser humano, porque también tiene que ver con los animales y aún con el reino vegetal, si lo leemos en contexto. Pero Derek Kidner dice que este mandato universal preparó a los hombres, y tú como cristiano tienes que saber el valor de esto, preparó a los hombres para que percibieran el valor de la sangre, en la cual está la vida, el valor de la sangre para la redención. Por eso es que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de ofrecer sangre a cambio de las transgresiones y de los pecados, como una preparación de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre. No podemos evitar esto. Otro erudito como Esteban Boff dice que Génesis 9:6 no dice nada nuevo, solamente habla del castigo que merece una persona que ha derramado sangre de hombre.
No tenemos tiempo realmente, pero Vox dice, este verso 6 solamente está recalcando esa correspondencia que hay entre crimen y castigo. Derrama sangre de hombre, por el hombre tu sangre será derramada. Y si tú vas hasta el 4.º libro de la Biblia, al libro de Números, en el capítulo 35 y el verso 33, la palabra dice: no profanes la tierra que habitas, el derramamiento de sangre contamina la tierra, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de toda la tierra. ¿Estamos tomando peso a esto? Estamos tomando peso que el derramamiento de sangre contamina la tierra. ¿Tú te imaginas cómo se ha contaminado el país con el derramamiento masivo de sangre de los últimos años? No se trata de derechos humanos meramente, se trata de tener una visión espiritual de la vida en toda su dimensión. Entonces, amados hermanos, yo creo que la pena de muerte es necesaria, y yo creo en este castigo por la vía de la pena de muerte, y no tanto porque este vaya a variar comportamientos, sino porque este implica justicia per se frente a casos de violencia atroz que sean reiterados o comprobados fehacientemente. Y aunque esto nos haga parecer que nosotros nos volvemos primitivos, ¿no? Los hombres de Neandertales otra vez, o que retrocedamos, yo pienso que el mundo, con toda su tecnología y sus avances, no ha avanzado moralmente, más bien yo creo que es peor que en los días de Noé y en los días de Sodoma. Así es que en estos contextos a mí me parece que la pena de muerte sí va a cumplir un rol disuasivo, aunque no va a eliminar a los criminales. No podemos ser ciegos tampoco en que nosotros pensemos que porque se ejecuta 1 o 2 personas la sociedad no más va a ser. Estamos en un contexto de pecado, de iniquidad, y yo creo que hay un hecho básico, hay parte del contrato social, yo creo que se quebranta cuando uno pierde su derecho elemental a la vida propia, cuando incumple su deber humano elemental de respetar la existencia ajena. Y yo quiero terminar diciendo que al asumir la pena de muerte hay riesgo, la fragilidad de la justicia humana es real, pero cuando uno se detiene por el riesgo no avanzamos. Al contrario, nos volvemos una sociedad que hace aparecer al pueblo que hay ingobernabilidad. Aunque los jueces sean corruptos, yo creo que debemos nosotros afirmar restituir esta pena como un elemento disuasivo. Finalmente, hay algo mayor que todo esto, y es obviamente predicar el Evangelio y discipular la nación con los valores del reino. Cuando hagamos esto y avancemos en lograr gente reconciliada con Dios y regenerada con principios del reino, aunque esa ley puede estar establecida, esa pena de muerte establecida, habrá menos pena de muerte de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Muchas gracias.